Hola, mi nombre es Patricio Paredes, soy el director para América Latina del programa Pastores Entrenando Pastores de Leadership Resources. Qué gusto es poder saludarlos otra vez. Después de que vimos una primera parte del estudio del libro de Habacuc, vamos a entrar ahora a la segunda parte. Estamos viendo cómo en este libro un profeta pasa de la queja y de las preguntas serias que tiene, pasa a la confianza, a la esperanza. Y todo eso es el proceso que Dios está usando para llevar a este profeta desde ese punto hasta la transformación que Él quiere que este profeta tenga. En esta segunda oportunidad lo que vamos a ver es la segunda parte o la segunda queja que el profeta tiene contra Dios. Ya he escuchado la respuesta que Dios le dio, una respuesta sorpresiva, inesperada, una respuesta que no quería oír realmente Habacuc. Habacuc se estaba quejando contra Dios de que él le había estado orando por mucho tiempo y Dios no lo respondía, que a pesar de que él oraba, Dios no hacía nada. Y él pregunta por qué pasa todo eso, por qué Habacuc tiene la posibilidad de estar viendo tanta maldad alrededor de él. Y entonces se queja contra Dios y ora una vez más y Dios le responde y la respuesta que Dios le da a Habacuc no es la mejor para Habacuc ni para el pueblo, porque la respuesta tiene que ver con que sí, Dios está escuchando y sí, Dios va a actuar en contra del pecado del pueblo de Judá, pero lo va a hacer a través de traer a un pueblo malvado, un pueblo despiadado, un pueblo violento como el pueblo de los caldeos. Un pueblo que en la mentalidad de Habacuc no merecía venir y juzgar al pueblo de Judá. Y eso es lo que va a decir ahora el pueblo, el profeta Habacuc. En la segunda parte de este libro, lo que encontramos es una segunda queja, una respuesta a esa respuesta de Dios, y luego la respuesta final que Dios le da a Habacuc en base a su reacción a la respuesta que Dios le dio a él. Entonces vamos a leer en la última parte del capítulo 1 de Habacuc, versículos desde el 12, versículo 12 hasta el capítulo 2, versículo 1. Ahí encontramos la segunda queja de Habacuc, una queja basada en la respuesta que Dios le ha dado hasta un momento. Y vamos a ir leyendo por partes hoy. No vamos a leer todo porque hay una parte muy extensa. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a leer una parte que nos corresponde, vamos a ver los detalles que aparecen ahí y luego vamos a seguir a las siguientes secciones. Básicamente hay tres partes en esta sección de la segunda queja y la segunda respuesta de Dios para Habacuc. La primera parte tiene que ver con precisamente la respuesta de Habacuc a la respuesta de Dios. Y esa es una otra queja más, una serie de preguntas que le hace. Entonces vamos a leer Habacuc 1:12 al 2:1. Dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, roca, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red, y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? Sobre mi guarda estaré, y sobre mi fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Entonces aquí vemos en esta primera parte de la segunda sección del libro de Habacuc, cómo Habacuc lo que hace es que se vuelve a Dios y le reclama en cierto sentido la decisión que Dios tiene de traer a un pueblo como los caldeos. Y Habacuc lo que empieza es afirmando
¿quién es Dios? Habacuc sabía quién era Dios. Y básicamente lo que dice es que Dios es un Dios eterno. Es el Dios de Judá, del Dios de Israel. Lo llama por el nombre de él, Jehová. Ese nombre Jehová en la Biblia siempre tiene que ver con la relación pactal que había entre Dios y el pueblo de Israel. Dios había escogido a ese pueblo y lo había escogido de entre todas las demás naciones para ser su pueblo. Y Dios entonces había determinado que Jehová iba a ser el nombre que lo identificaba entre los demás dioses que los hombres habían inventado como el Dios verdadero, el Dios eterno, el Dios que se relacionaba con su pueblo. Básicamente lo que Dios a través de los siglos ha querido, no solamente con el pueblo de Israel, sino con todo ser humano, es tener una relación personal con Él. Una relación que lo ayude, que ayude al hombre a poder entender, ¿verdad?, lo maravilloso que es vivir cerca de un Dios eterno, misericordioso, lleno de gracia, perdonador, un Dios que está ahí para ayudarnos constantemente. ¿Tiene usted esa relación con Dios? La relación con Dios no es simplemente tener una religión. La relación con Dios significa tener una relación personal con Él a través de una persona. Y esa persona es Jesucristo. Y por eso Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario, para que pudiéramos tener una relación restablecida con Dios a través del sacrificio, la muerte y la resurrección de Cristo. Nos da entonces la posibilidad a nosotros de conectarnos una vez más con santidad, con amor a un Dios eterno, santo y justo. Este Dios es un Dios que era el Dios del pueblo de Israel, era el Dios del pueblo de Judá. Y Dios había establecido ciertos patrones, ciertas leyes para que el pueblo viviera de acuerdo a esas leyes con el fin de vivir en armonía con su Dios. Pero Dios les había advertido que si no hacían y cumplían con esas leyes y con esas cosas, vendrían cosas muy malas. Si las obedecían, vendrían bendiciones muy buenas, pero si las desobedecían, vendrían maldiciones o juicios o castigos muy, muy serios. Y eso lo encontramos en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio. Pero ahora lo que vemos aquí es a un profeta que entiende perfectamente quién es su Dios. Su Dios es un Dios eterno, pero él dice, no eres tú desde el principio. Y eso quiere decir básicamente que Dios es eterno. Dios es un Dios que no tiene principio, no tiene final. Dios nunca nació. Dios siempre ha existido. Y eso lo entendía precisamente Habacuc, porque el hecho de que Dios sea eterno lo pone en distinción con cualquier otro Dios y con cualquier otra persona. Todos nosotros hemos sido creados, pero Dios no. Dios es eterno. Entonces Habacuc entiende perfectamente eso. La segunda cosa que le dice es que Él es Jehová, Dios mío. Entiende que Dios tiene una relación personal con el pueblo de Judá, pero también con Habacuc. Habacuc entiende que Él es hijo y siervo de Dios, no por simplemente ser parte de una religión como la judía, sino porque Él ha tenido una experiencia personal con su Dios. Dios era su Dios. Él entendía que Dios no era un Dios superficial o un Dios inventado nada más. No, Dios era un Dios real y él entendía que era su Dios y también era el Dios de todo el pueblo de Israel, de Israel y de Judá. Pero luego dice que él es también santo. Dios es un Dios santo y precisamente porque Dios es un Dios santo, Él va a juzgar la maldad del ser humano, la maldad de todas las personas de acuerdo al parámetro de su santidad. Eso lo entiende muy bien Habacuc y Habacuc lo afirma, lo refuerza y en eso, entonces, con eso él dice, ok, si nosotros somos tu pueblo, si nosotros somos en verdad lo que tú has escogido para este mundo, para servirte a ti en este mundo, entonces mira lo que Habacuc dice, él afirma, hace una afirmación muy interesante porque dice, no moriremos. Lo que Habacuc entiende es que el juicio que viene de un pueblo tan violento y malvado como los caldeos implica muerte, implica destrucción. Y él afirma que en base a esas características que Dios tiene en relación al pueblo de Israel y de Judá,
pues entonces Dios los va a proteger, Dios los va a guardar. Dios no va a hacer absolutamente nada que destruya totalmente al pueblo de Judá. Entonces él afirma eso, no moriremos. Es un deseo que hay en el corazón de Habacuc, que es un deseo normal. En realidad, Habacuc entendía que Dios era un Dios juntamente con su justicia, era un Dios misericordioso. Y Dios había estado mostrando su misericordia a través de los siglos con el pueblo de Israel y de Judá. Sin embargo, él reconoce también que Dios ha puesto a los caldeos como un instrumento de justicia, porque así lo dice a continuación, dice, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. En otras palabras, él entiende que tanto los babilonios en este caso como los asirios en el caso de Israel en el norte, que vinieron y se llevaron en cautiverio a los israelitas y destruyeron todo lo que era el reino del norte, definitivamente son instrumentos de Dios para traer juicio. Y en realidad, hermanos, Dios puede usar cualquier cosa. Dios puede usar cualquier cosa, cualquier persona, cualquier situación para traer juicio, castigo y disciplina si Él así lo determina. No debemos de pensar que es el diablo, no debemos de pensar que es la mala suerte o algo así. No, es que Dios tiene el control absolutamente de todo y Dios es el soberano. Es lo que está diciendo Habacuc, básicamente. Tú eres el que lo ha establecido como aquello que va a traer juicio. Y por tanto, entonces, Dios va a castigar. Él entiende eso. Y sin embargo, dice en versículo 13 que él entiende también que Dios es muy limpio de ojos y también él no puede ver el mal por esa razón. Y en realidad eso es un concepto equivocado que tenía Habacuc, porque Dios, a pesar de ser santo, y precisamente porque es santo, Él ve la maldad, ve lo malo que está pasando en todo el mundo y reconoce que tiene un límite todo lo que está sucediendo. Y por lo tanto, Habacuc en esta afirmación, creyendo que Dios por su santidad no va a ver la maldad del pueblo, entonces yo creo que se contradice bastante con lo que dijo al principio en el libro, donde le estaba reclamando precisamente a Dios de que él no veía, no hacía nada al respecto con la maldad que había visto y estaba experimentando Habacuc ahí alrededor de él. Entonces el concepto que tiene Habacuc de Dios es un concepto aparentemente, ¿verdad?, que se amolda, depende de la circunstancia. Por un lado, Dios es un Dios que tiene que corregir el mal del pueblo, pero cuando Dios escoge a un pueblo como los babilonios o los caldeos para venir a traer su juicio, Habacuc dice, no, es que tú realmente eres tan santo que no vas a ver el mal del pueblo y también no es la maldad que tiene este pueblo pagano que viene a castigarnos a nosotros. Y él dice, ¿cómo es posible que un pueblo impío venga a juzgar al justo, al más justo que él? Y este concepto de justicia, vamos a ver que Dios se lo va a corregir a Habacuc. Habacuc tenía un marco de referencia, un concepto equivocado de quién era el justo. Para Habacuc en este momento, según esa expresión, básicamente lo que dice es que Dios tiene que entender que el justo es justo porque pertenece al pueblo de Judá. Entonces ese es el justo en la mente de Habacuc. Pero Dios le va a cambiar ese concepto, porque el justo y el impío depende de su actitud, de su corazón, de su forma de vida, es que es quien es. Y especialmente depende de lo que ha creído y de la fe que tiene. Y Dios le va a cambiar ese concepto a Habacuc. Habacuc dice, este pueblo es un pueblo impío que viene a castigar al más justo que él. Dios le va a demostrar que Judá no es tan justo como Habacuc piensa que es. Entonces, luego Habacuc lo que hace es que muestra cómo en verdad este pueblo que viene es como un pescador de hombres que viene a pescar con sus redes, con sus anzuelos y a llevarse cautivos a otras tierras, ¿verdad? A este pueblo de Judá. Y él termina en
en esta sección, esta parte, con el capítulo 2, versículo 1, con una actitud bastante arrogante, creo yo. Habacuc viene y desafía a Dios en cierto sentido. Nota lo que dice. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué he de responder tocante a mi queja? Entonces, yo me imagino siempre a un Habacuc parado ahí en una torre, en una fortaleza, en una pared grande, parado ahí cerca de las afueras de la ciudad, diciendo, ok, Dios, aquí voy a estar. A ver, respóndeme. A ver, ¿qué me vas a decir a esto que acabo de decir yo en este momento? A ver, yo quiero que tú me digas y aquí voy a estar, voy a esperar y voy a poder entonces escuchar tu respuesta y luego entonces voy a poder responder. ¿No les parece eso arrogante? ¿No les parece eso desafiante? A un profeta que debería, con todo lo que sabía de Dios y con toda la realidad de lo que Dios iba a hacer, debería de someterse en humildad a lo que Dios estaba diciendo. Pues en este momento Habacuc no lo estaba haciendo. Y este versículo realmente es lo que nos ayuda a ver cómo Habacuc es transformado y cambiado en su corazón al final del capítulo 3. Cómo él, desde el capítulo 3, versículo 2 en adelante, él muestra ese cambio de mentalidad precisamente por lo que Dios le responde. Y Habacuc en este momento se parece mucho a muchos de nosotros, ¿no es cierto? Nosotros estamos muchas veces diciéndole a Dios, ok Dios, a ver, ¿tú crees que eres más sabio que yo? A veces le decimos, Dios, yo lo que creo para mi vida, creo que es lo mejor. Yo creo que no deberías de intervenir, no deberías de molestar y más bien hazte a un lado porque yo camino por este camino. Creo que esto es lo bueno, lo que tengo que hacer y entonces tomo mis decisiones basado en eso y no en lo que Dios dice. Hermanos, muchas veces cuando hacemos eso, vemos una y otra vez en el libro de Proverbios cómo se nos dice del necio, de aquel que no escucha el consejo, aquel que no aprende, aquel que no crece en sabiduría. Es una persona que es testaruda, que es orgullosa. Es una persona que está constantemente buscando su propio camino y no el camino de Dios. Pareciera ser como que Habacuc es ese tipo de persona en este momento. Habacuc está diciendo, Dios, te he respondido de la mejor forma y yo creo que tienes que considerar lo que te estoy diciendo. Yo creo que te estás equivocando, que no puede ser un pueblo pagano como este el que venga a destruir al pueblo nuestro de Judá, sino que tienes que cambiar tu forma de actuar. Y es interesante que a través del Antiguo Testamento vemos muchas formas, muchas ocasiones en que profetas han orado. El libro de Amós, vemos a Amós pidiéndole a Dios que cambie su forma de castigar a Israel usando ciertos tipos de castigo y Dios lo escucha y Dios cambia de opinión y cambia de plan. Pero parece ser que en este caso Dios no está escuchando a Habacuc. Porque en realidad Habacuc no está pidiéndole a Dios que cambie, está reclamándole a Dios la forma en que Dios está actuando. Hermanos, muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Lo que hacemos es que desafiamos a Dios y creemos que nosotros sabemos qué es lo mejor para nuestra vida, cuando en realidad Dios es el Dios soberano y es el Dios sabio, es el Dios todopoderoso, es el Dios eterno, es el que controla todas las cosas que hay en este universo y Él tiene un plan perfecto para su vida. Pero muchas veces nosotros no queremos someternos a ese plan perfecto y queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y ese es el problema. Y nos mantenemos así erguidos y firmes, desafiantes, diciéndole a Dios, ok, Dios, yo quiero que tú, en verdad, te pongas de mi lado, no yo del lado tuyo. Yo no me quiero someter a lo que tú dices, sino que quiero que tú te sometas a lo que yo quiero. Y por eso muchas veces nosotros hacemos planes y hacemos esos planes basados en nuestros deseos egoístas, cuando en realidad lo que debemos de decirle, Señor, quisiéramos esto, quisiéramos que esto pasara, pero necesitamos que tú nos ayudes.
Queremos que tú, Señor, seas el que nos dirijas, nos des sabiduría para saber qué hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo y poder entonces hacer realmente la voluntad de Dios. Habacuc en este momento no estaba en esa posición, pero ya pronto va a cambiar, porque Dios le va a decir cosas maravillosas. La primera parte de la respuesta de Dios, que está en los versículos 2 y 3 del capítulo 2, nos va a hacer entender que lo que Dios ha determinado hacer es un hecho. No hay vuelta para atrás. Y eso es lo que Habacuc tiene que entender. Este juicio, esta declaración de lo que Dios va a hacer contra el pueblo de Judá, no es algo que ya se va a cambiar. Ya Dios ha determinado que esto es lo que va a suceder y esto es lo que va a pasar. Y dice así, es muy interesante la forma en que lo expresa. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y eso es capítulo 2, versículos 2 al 3. Hermanos, lo que está diciéndole Dios ahí a Habacuc es, Habacuc, con toda tu respuesta, con toda tu actitud, entiende que esto que yo he determinado hacer se va a cumplir. Tal vez no se va a cumplir en este momento, pero se va a cumplir al fin y al cabo. Tú tienes que escribir esto y mandarlo que sea conocido, escuchado, para que entiendan que ese juicio viene. Es una realidad. Y esa primera cosa, me imagino que Habacuc se tuvo que haber sentido, ¿verdad?, abrumado por la realidad de que, hey, Dios no está cambiando de opinión en base a lo que yo le estoy diciendo. No, él ya ha determinado cuál es el plan, cuál es su propósito y él ha determinado que va a suceder. Hermanos, cuando Dios ha dicho algo en su palabra, él lo va a cumplir. Así como lo ha hecho a través de la historia, Dios cumple lo que él promete. Dios es un Dios cumplidor de promesas. Pero cuando vemos este asunto de las promesas, siempre pensamos solamente desde el lado bonito, desde el lado de bendición que tenemos. Pero no, cuando leemos correctamente la Biblia, vemos que en este mundo van a haber grandes aflicciones. Y en medio de esas aflicciones, sí, Dios nos va a sostener, nos va a guardar, pero nunca se nos promete que Dios nos tiene que quitar de esas aflicciones. No, nos dice que Él va a estar con nosotros, nos va a guardar, nos va a proteger y si Él desea nos va a sacar de esa aflicción al final de ella. Es lo que estamos experimentando en este momento. En realidad, todos nosotros estamos enfrentando esta aflicción de esta pandemia, este COVID-19, y todos nosotros estamos pensando en eso. ¿Qué se hizo Dios? Bueno, Dios está aquí, Dios está con nosotros, nos protege, nos provee, Dios está guardándonos y ha prometido hacer cosas por nosotros. Pero no necesariamente eso quiere decir que Dios nos ha prometido no pasar por situaciones difíciles en la vida. Y tenemos muchos ejemplos de esa afirmación. Un ejemplo muy sencillo es el Salmo 23. En el Salmo 23 hay una parte que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? Pero noten lo que dice, siempre nos enfocamos en tú estarás conmigo en ese valle, pero noten que el salmista dice, voy a pasar por el valle, y aunque esté pasando por el valle de sombra de muerte, lo puedo pasar porque tú estarás conmigo. Entonces, la promesa de su presencia y de su cuidado no nos quita la realidad del problema mismo, no nos quita la realidad de pasar por ese valle tenebroso, ese valle de mortandad. No, Dios sí va a estar con nosotros, pero no necesariamente nos va a quitar de ahí. Y en este caso, Habacuc tiene que entender que no importa lo que él sienta, lo que él desee, en este momento Dios va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. Y va a traer ese juicio y va a ser una realidad. No inmediatamente, no viene mañana para Habacuc, no viene pasado, pero sí va a venir. En la Biblia encontramos todavía un montón de cosas que Dios dice que van a suceder en el futuro. Y hermanos, en realidad tenemos nosotros que entender que esas cosas se van a cumplir. Y se van a cumplir al pie de la letra.
se van a cumplir para avanzar el plan maravilloso de redención que Dios tiene para este mundo, donde un día todas las personas van a doblar su rodilla y van a reconocer que Jesucristo es el Señor. Así es que en la tercera parte, ya una vez de que Dios afirma en verdad lo que Habacuc tiene que entender, de que este juicio es una decisión firme que Dios tiene, entonces Dios le pasa a corregir ahora a Habacuc el concepto que Habacuc tiene de quién es un justo. Y Dios dice, un justo no es una persona que es parte de una religión. Vean lo que dice. Vamos a leer versículo 4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y seguimos leyendo, y aquí, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmos contra él? Dirán, ay del que multiplicó lo que era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre, del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de afrenta sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. En esta sección, lo primero que Dios hace es aclararle a Habacuc que el justo en realidad es aquel que ha puesto su fe en Dios. El justo por su fe vivirá. Todo lo demás, todas las demás personas viven de acuerdo a su injusticia, a la falta de fe en Dios. Y lo que hace aquí el Dios, a decirle todo esto a Habacuc, que encontramos acá, es básicamente diciéndole a Habacuc, tú tienes que entender que el justo nada más vive por fe, pero el que no es justo, el que es injusto, es un hombre una mujer que comete todas estas maldades y no hay distinción de quién sea esa persona. Y es muy interesante que este pasaje muchas veces es mal entendido porque se quiere afirmar de que este pasaje habla acerca de Nabucodonosor. Y aparenta que es así, por en los primeros versículos, del versículo 6 hasta el versículo 8, aparenta que es así, pero en realidad podemos ver que muchas de las descripciones y de esos ayes que aparecen aquí son ayes que nos identifican el castigo, el juicio que viene sobre aquellos que cometen estas cosas, estos pecados. Cuando leemos con cuidado, nos damos cuenta, viendo la historia del pueblo de Judá, que estos ayes muestran también unas características precisamente del pueblo de Judá y del pueblo de Israel. En otras palabras,
Creo que toda esta sección, lo que Dios está haciendo es diciéndole a Habacuc, no hay distinción. En realidad el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, es exactamente igual que los caldeos. Los caldeos son así de malos, el pueblo de Judá también es así de malo. En realidad el pueblo de Judá roba, mata, es idólatra, como dicen los últimos versículos. Iguales los caldeos. No hay distinción. Entonces esa mentalidad, ese concepto que tenía Habacuc de que los caldeos eran impíos, que los judíos eran justos, se viene abajo. Dios le está diciendo a Habacuc entiende que lo que ellos son, los caldeos, es igualito a como son los judíos. No hay diferencia, pero el justo por su fe vivirá. En otras palabras, el justo en verdad es aquel que busca a Dios, es aquel que pone su fe en Dios, es aquel que le obedece, que le ama a un grado donde puede limitarse a hacer ciertas cosas que desagradan a Dios con el fin de honrar a Dios. ¿Es usted un justo? ¿Ha puesto su fe en Dios? Especialmente ahora en el Nuevo Testamento dice que tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Tenemos que creer que Jesús ha muerto en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En realidad, cada uno de nosotros tiene que entender que sin esa fe en Dios y sin esa fe en Jesucristo, no podemos llamarnos justos. No hay santos, no hay absolutamente ni uno que haga el bien, dice la Biblia. Todos somos pecadores. Pero cuando ponemos nuestra fe en Jesús, entonces Él nos transforma, nos hace una nueva criatura y nos da la capacidad de ser justos delante de Él. La Biblia dice que somos justificados, pues por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que usted y yo deberíamos de entender. Entonces, lo que hace Dios en este momento con Habacuc es tomarlo y decirle a Habacuc, entiende que solamente el justo es justo por la fe. No es por ser miembro de un pueblo, no es por ser miembro de una religión, sino por su fe en Dios y en este caso para nosotros en Jesucristo. Dios quiere que cada uno de nosotros pueda entender que Dios tiene un plan específico, maravilloso para cada una de nuestras vidas, pero para todo este mundo. Y podemos nosotros confiar en ese plan. Y lo que necesitamos es descansar en Él y escuchar la voz de Dios y entender qué es lo que Dios dice en su palabra. Y eso nos puede transformar. Que Dios les bendiga.